el fondo es tomar el 10% de la renta imponible de los afiliados y eso llevarlo a uno de los 5 multifondos y de acuerdo al multifondo genera rentabilidad. Eso es como básicamente el sistema en sí. Ahora, cualquier persona puede tener también una cuenta de ahorro paralela que se llama APB o cuenta 2, que puede incrementar las pensiones aumentando en el fondo de acuerdo al ingreso y la rentabilidad, la pensión. Eso básicamente es como la forma en que funcionan todas las AFP. Hay AFPs que están como más enfocadas a ciertos mercados, pero en general todos tienen derecho, o más que derecho, la obligación de cotizar en el sistema. Bueno, dentro de todas las AFP, como decía recién, están enfocadas a distintos mercados. La que trabajo yo está enfocada a un segmento de renta más bien alto. Estamos hablando sobre 900.000 pesos de renta imponible, por eso tampoco es una de las AFP más grandes. Hay otras AFP que están por un tema de costo, porque todas las AFP tienen que cobrar un costo de administración. Aparte del 10%, hay un costo que cada AFP entra cada 2 años a licitar y en este caso la AFP que gana, la que tiene menor costo, es la que se lleva las cotizaciones de las personas que entran a trabajar por primera vez. Aunque la persona quiera estar en otra AFP, tiene que estar sí o sí en esa por el hecho de, por ley, tener la licitación. Y ahora, lo que piensas tú acerca de ¿Cómo está dado el sistema? Sí. Mira, el sistema en sí no es tan malo. O sea, la idea original no es mala. O sea, el hecho de descontarle a una persona de manera obligatoria un porcentaje de su sueldo para poder destinarlo a pensión es buena. El punto es que es un porcentaje muy bajo y personas que también no tienen el concepto de que las pensiones no es como para vivir, sino que la pensión es un complemento en la vejez, porque el porcentaje 10%, si uno lo lleva por mucha rentabilidad que tenga, a la cantidad de años que tiene como esperanza de vida el pueblo chileno, no alcanza a tener una pensión digna. Entonces la idea es justamente complementarlo con un ahorro, ya sea dentro de la AFP o de manera externa, para poder tener una pensión más alta. Actualmente el promedio de pensión es más o menos los últimos 10 años, más o menos un 40% del sueldo. Entonces la gente piensa que al momento de jubilar, si uno se queda solamente con la cotización obligatoria, va a tener el mismo sueldo que ha tenido en su vida, y eso es prácticamente imposible. Entonces esa idea es buena. Ahora, ¿cuál es el punto? Que a veces las AFP también tienen rentabilidad negativa. Entonces eso no debería estar pasando si estamos hablando de un tema que es obligatorio y es legal, sino que tendría que garantizarse un porcentaje de rentabilidad. Y lo otro, que para que funcione también, es ser en el fondo un descuento de manera tripartita, es decir, un porcentaje el empleado, en este caso los trabajadores, un porcentaje también que aporte el Estado y también un porcentaje que se pueda, en el fondo, el empleador, ya sea como algún tipo de subsidio, también implementar. Y si a eso le sumamos el ahorro que la persona destine, se podría hacer un sistema bueno. Ya. Mi nombre es Carmen de Pací y voy a hablar un poco acerca de mi experiencia con las AFP. Yo empecé a trabajar el año de 1977, cuando todavía existía la Caja de Empleados Particulares, y a uno le descontaban el 20% del sueldo para obtener una jubilación después de unos 35 años trabajados. Pero más o menos 2 años, yo tengo entendido que el año 78, no estoy muy segura, 78 o el 80, vino este boom de las AFP. Y a pesar de que yo trabajaba en una empresa particular, como era el Hotel Sheraton San Cristóbal, ahí les abrieron las puertas a todos los vendedores de AFP. ¿Y cuál fue el enganche para que uno se cambiara? Como te descontaban el 20%, el enganche fue, mire, no se preocupe, cámbiese a las AFP,
porque va a juntar, primero que nada, más plata que la que tendría si se jubila por el antiguo sistema, y segundo, como ya no le van a descontar el 20%, sino que el 10%, su sueldo se va a incrementar en un 10%. La verdad es que sin sacar mucho las cuentas, ni cuánto, que 10% en el fondo no significaba mucho, y además con el tiempo tampoco el aumento era entre comillas, yo me cambié. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, me cambié a la AFP. Aunque tengo derecho a este bono de reconocimiento, fui a consultar a la AFP donde actualmente estoy, más o menos qué significaba ir a hacer mi monto de jubilación. Y la verdad que gran sorpresa, mi pensión casi va a ser la mínima, aunque tenga el bono de reconocimiento, etc. Tampoco va a estar garantizada por el Estado, porque según me explicó la niña, me faltaba 1 o 2 años para completar las garantías del Estado. Y por último, como solución para tener una mejor pensión, ignorando la ley, lo aclaro, me dijo que por qué si no podía estar inválida de algo, o quizás tal vez por hipertensa y podía jubilarme anticipadamente, teniendo claro yo que la ley no permite jubilarse era por accidente. Una jubilación por accidente si efectivamente uno no pasa primero por la comisión médica, si está actualizado, en este momento está trabajando, yo llevo más de 1 año sin trabajar, simplemente las reglas que ella me dio no existen. Y aquí estoy, arrepentida de haberme cambiado, porque podría seguir en el sistema antiguo, porque la verdad voy a tener una jubilación que es un chiste, como mucha gente en este país. Yo no sé cómo pretenden que la gente joven pueda tener empleo si la gente que se está pensionando tiene que volver a trabajar. Y estábamos ocupando a lo mejor empleos que son para los jóvenes, lo están ocupando las personas mayores. Creo, insisto, la AFP es lo peor, el peor invento y el mejor negociado para los dueños de las AFP, efectivamente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Sandoval. Me presento, digamos, como trabajador del retail, aquí en la ciudad de Chillán. Nosotros los laborales tenemos una deuda muy grande, digamos, que es con el tema de la AFP. El tema de la previsión lo está afectando completamente a nosotros como en esta generación, porque ya se están viendo, digamos, los resultados de este sistema instaurado en 1981. Nuestros sueldos nos están dando para ese estatus. Es algo completamente fantástico que se propone, pero los piden hasta inclusive ahorrar más en nuestro fondo de pensión, cosa que no está al alcance. Tenemos que sobrevivir con nuestros sueldos y estamos llegando con pensiones indignas con nuestra primera generación de este sistema horroroso que es la AFP, donde por ejemplo una persona para salir con una pensión, digamos, de 140.000 pesos tiene que tener 20 millones de pesos. Entonces, los índices están diciendo y se está forzando, digamos, en este sistema. Nosotros no lo hemos elegido, fue impuesto en dictadura y no ha habido ninguna alternativa. Vemos que nuestra plata de fondos de pensiones, cuando baja o sufren pérdida, las grandes AFP o los grupos, ellos no sufren pérdida, pero sí los fondos se ven afectados. Y se necesita urgente, digamos, un aporte estatal y del gobierno, que el gobierno tiene que seguir los recursos, ya lo está colocando en pensiones y aportando y colocar más, y el empleador. Yo creo que si este sistema o existen 2 vías, o se elimina, que lo veo muy imposible porque los grandes intereses económicos, la cantidad de plata que se está, digamos, en la AFP está financiando grupos económicos como Luxi, Polman, Sayet. Nuestra plata se está, digamos, invirtiendo en eso, en todo lo que es moviendo el país, pero solamente para un par de personas que son los más millonarios. Entonces, la presión no va a llegar a cabo si no lo organizamos y no, digamos, manifestamos nuestro, digamos, como trabajador, y vemos que esto nos implica que nuestras pensiones van a llegar a ser, pero súper bajas, y a lo mejor en estos momentos como vida laboral, mucha gente que es joven ni se preocupa del tema, pero más adelante cuando estemos, digamos, a puertas de jubilarlo, vamos a ver que nos va a afectar. Este sistema no puede seguir, digamos, funcionando, tiene que haber otros entes, tratar de volver al sistema o perfeccionarlo a la forma donde no solamente los trabajadores coloquemos dinero, sino que también el gobierno y el empleador sea partícipe de una pensión digna, y llegar a que la vejez, digamos, sea, digamos, para descansar y no para trabajar.
Hay estadísticas que gente que tiene 65 años, 60 o 70 está trabajando y porque la pensión no le alcanza, problemas de salud. Entonces, las tasas de empleabilidad lo vemos que están, digamos, altas, digamos, o sea, porque la gente no quiere dejar de trabajar. Ni hablar del sistema público, profesores que, por ejemplo, ganan 1 millón o 1.200.000, salen jubilados con 300.000 pesos. Digamos, nacer trabajando y vamos a morir trabajando.